Estoy muy feliz de estar aquí con todos, muchas personas que no conozco y unas personas que sí conozco. Entonces siempre me gusta conocer nuevos amigos en el camino, nuevos compañeros en Dhamma y también me trae hasta más felicidad saber que pues tenemos más y más, cada día más y más compañeros y compañeras en el Dhamma en Latinoamérica o de habla hispana, ¿verdad? Entonces es un grupo muy pequeño en Latinoamérica. Entonces eso también me agrada mucho. Y pues Claudio me pidió que dé una enseñanza hoy. Y bueno, quería dar una enseñanza que creo que a veces no nos damos cuenta de este tema en particular, ¿verdad? Yo me he dado cuenta en mi propia experiencia y también viendo las personas que vienen al templo o que están en los programas de mindfulness o personas que van a lugares para aprender meditación, que hay muchas ideas erróneas sobre qué es la meditación, qué es el propósito de la meditación, por lo menos en el contexto budista del budismo temprano. Entonces, quiero que sepan que todo lo que digo hoy es dentro del contexto del budismo temprano, que significa el canon Pali, pero específicamente las suttas, el Sutta Pitaka y el Vinaya, que es las enseñanzas y la disciplina. Entonces, va a ser dentro de este contexto que voy a estar hablando hoy. Cuando hablo de budismo, estoy hablando de esto. Entonces, hace unos meses, no, ya más, casi un año, una señora que ya lleva meditando mucho tiempo, pero no nos comunicamos mucho, una señora creo que es mexicana, me manda un mensaje y dice, Bante, ¿me puedes ayudar? Le dije, claro, sí. ¿Qué te está molestando? Dice, no, es que pienso mucho, estoy pensando mucho y ya no puedo, ¿verdad? Estoy sufriendo y tengo mucha aflicción y quiero parar de pensar. Porque trato de meditar y siguen los pensamientos cuando estoy meditando y me harta y no puedo soportarlo. Le dije, bueno, déjame preguntarte algo. Sí, desde el momento que te despiertas hasta cuando te ibas a dormir, solo tenías pensamientos de bondad, de benevolencia, de amor, de compasión, de altruismo, de alegría, de compartir, de dar, de ayudar. ¿Tú crees que hoy me mandarías ese mensaje que me mandaste hoy? No, Bante. ¿Por qué no? O es que esos son pensamientos buenos, por eso no me estarían molestando. Le dije, bueno, hay que darnos cuenta de esto. Aquí hemos encontrado algo muy importante cuando vienen los pensamientos, ¿verdad? No es que pensar es malo, es qué pensamos o cómo pensamos, de qué pensamos, ¿verdad? ¿Qué son los patrones mentales, los pensamientos que estamos creando en la mente, ¿verdad? Entonces, cuando las personas dicen, Bante, quiero aprender a meditar para no pensar, lo que me están diciendo es que pienso muchos pensamientos malos, ¿verdad? No que pensar es mal, pero hay que reflexionar un poco sobre eso, ¿verdad? Porque en realidad, si estabas pensando sobre otros, ayudar a otros, la bondad, el amor, no tendrías problema, ¿verdad? Estarías muy feliz. Entonces, el problema no es pensar, son los contenidos, en qué estamos pensando, qué son los pensamientos que estamos pensando, ¿verdad? Entonces, hay pensamientos sanos e insanos, o hábiles y no hábiles, que en Pali se dice kusala, lo hábil o sano, y akusala, lo que es inhábil, lo que no es hábil, y lo que no es sano, ¿verdad? Entonces, hoy me gustaría hablar sobre este tema, porque cuando entramos a la meditación, no quiero pensar, incorrecto. uh, y de hecho pensamos que comenzamos con la meditación y después lo otro lo hacemos después, pero no. En realidad, el, la fundación o los principios del budismo es la perspectiva armoniosa o el punto de vista correcto, ¿verdad? Samadhi es la primera etapa del noble octuple sendero. Entonces, lo que pensamos o como vemos el mundo es la fundación, es la base de toda la práctica. Entonces, si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo y no sabemos cómo pensar o cómo
tomar las enseñanzas en contexto adecuado, estamos como caminando sin saber dónde vamos o en qué dirección o qué es el objetivo, ¿verdad? De nuestra práctica. Entonces, voy a compartir un resumen de un discurso. Ahorita, no sé si... ¿Me puedes dar permiso, por favor, para compartir? Creo que debe ser Lorena, ¿no? La que tiene el poder. Sí, de Lore Lavierma. Sí, pero no estoy encontrando. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Share screen. No, en los participantes, donde dice mi nombre. Sí, en los puntitos, ¿verdad? Sí, ahí debe decir como hacer alguien anfitrión, ¿verdad? Ah, en inglés, ¿cómo sería? Host, co-host, co-host. No está. ¿Será por lo que está grabando? Ah, ok. Ahora sí. Muy bien, gracias. Siempre problemas con la tecnología, ¿verdad? Si no es una cosa, es otra. Muy bien. Bueno, quiero compartir un discurso de las enseñanzas medias del Majjhima Nikaya. Este es, creo que si lo buscan en línea, se llama el Majjhima Nikaya 19. O es 19 o 18, uno de esos dos. Se llama Dvaita Vitaka Sutta. Dvaita son dos, Vitaka es pensamientos. Entonces, dos clases, dos tipos, dos formas de pensar, ¿verdad? Y este es un resumen, no es toda la sutta completa porque se repite mucho. Para ustedes que han leído las suttas, saben que el Buda repite todo como 3 veces o 4 veces. Entonces, para evitar tanta repetición, aquí es como un resumen. Dice, así lo ha ido en una vez, el bienaventurado estaba residiendo temporalmente en Savatthi, en el Jetevanarama, en el monasterio de Anathapindika. Mientras estaba ahí, el bienaventurado se dirigió a los bhikkhus. Así, oh bhikkhus, sí señor, es Bhante aquí. Cuando dicen señor, es Bhante. Respondieron, entonces el bienaventurado dijo, antes de mi despertar, bhikkhus, mientras que aún era un bodhisattva no despierto. Algo muy interesante aquí es que un bodhisattva aún no está despierto, ¿verdad? Lo que dice el Buda. Se me ocurrió, supongamos que distingo entre los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Entonces separé los pensamientos apasionados de enojo y violentos de los pensamientos impasibles, amables y tranquilos, ¿verdad? Entonces dividió la mente en dos partes, los pensamientos buenos y malos, o sanos o insanos, hábiles o no hábiles, ¿verdad? Y de un lado están los pensamientos apasionados, o podemos decir de codicia, de enojo o ira, o de crueldad y violencia. Y en el otro lado están pensamientos de impasibles o de renuncia, amables o de benevolencia, tranquilos o de compasión, ¿verdad? Entonces, este va a ser el formato que vamos a estar siguiendo. Cuando residía atento, alerta y vigilante, un pensamiento apasionado surgió en mí. Entonces reconocí, un pensamiento apasionado ha surgido en mí. Esto me puede llevar a mi propio daño, a dañar a otros y a dañar a ambos. Obstruye la inteligencia, favorece la destrucción y me lleva lejos de Nibbana. Bueno, la ética o la moralidad en el budismo no son mandamientos del Buda o de un Dios, ¿verdad? Entonces, lo que es bueno y lo que es malo en el budismo depende de los resultados. Entonces, eso que trae sufrimiento, eso que trae dolor, eso que conduce a renacimiento en samsara y más en los reinos inferiores, eso es lo que es malo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de malo,
hablamos de lo que trae sufrimiento a otros, a uno o a ambos. Y cuando hablamos de lo bueno, estamos hablando de eso que no trae sufrimiento, de que ayuda al camino espiritual y que conduce a nirvana. Entonces, cuando hablamos de bueno y malo, debemos cambiar nuestra mente porque nosotros venimos de una perspectiva cristiana occidental. Cuando pensamos de malo y bueno, pensamos como de Dios y el diablo, ¿verdad? Entonces, no debemos pensar así. Estamos hablando más de malo y bueno como lo que es saludable y lo que no es saludable, ¿verdad? Como consumir muchas drogas es malo para la salud, ¿verdad? Es malo porque destruye la salud. Y, no sé, comer vegetales y frutas es algo que es bueno porque conduce al bienestar del organismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de bueno y malo, hay que pensar de la salud y más de la salud mental aquí. Seguimos. Cuando consideré esto me lleva a mi propio daño, se apagó en mí. Cuando consideré esto lleva el daño a dañar a otros, se apagó en mí. Cuando consideré esto lleva el daño de ambos, se apagó en mí. Cuando consideré esto obstruye la inteligencia, favorece la destrucción y me lleva lejos de nirvana, se apagó en mí. Cada pensamiento apasionado que surgió en mí, no lo acepté, lo rechacé y lo eliminé. De la misma manera, cuando un pensamiento de enojo surgió en mí, no lo acepté, lo rechacé y lo eliminé. Cuando un pensamiento de crueldad surgió en mí, no lo acepté, lo rechacé y lo eliminé. Entonces, es muy interesante cuando miramos las sutas y cuando el Buda le está hablando a los monjes, dice que un monje se debe dar cuenta hasta de la más mínima falta, ¿verdad? El detalle más pequeño. A veces estamos sentados o estamos en la casa y estamos pensando y tal vez estamos pensando cosas que no son muy hábiles, ¿verdad? Pero las perdonamos porque nadie sabe, ¿verdad? Tal vez te pones a pensar en, no sé, en la pareja de tu amigo o tal vez, oh, me gustaría pegarle a mi patrón, ¿verdad? Porque se pasa en el trabajo y tú dices, no, pues está bien porque solo lo estoy pensando, no lo estoy haciendo. No, eso es mal, ¿verdad? No es saludable porque conduce a más codicia y conduce a más ira, aversión, ¿verdad? Crueldad, violencia y pasión. Entonces, simplemente cuando te das cuenta que un pensamiento que es malo, como de los que dio aquí el Buda, cuando te das cuenta de estas cosas, tú tienes que en ese momento decir, ah, mira, esto no conduce al objetivo que estoy tratando de lograr. Entonces, no voy a seguir pensando en eso, voy a pensar en otra cosa, no me voy a dejar llevar por este patrón mental. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ¿verdad? No hay que pasarnos, no hay que darnos permiso sí, de pensar estas clases de pensamientos. Siempre estar muy alertos de los pensamientos que tenemos. Aunque muchas veces, la mayoría del tiempo para las personas, los pensamientos surgen debido a los patrones mentales, la personalidad y uno mismo, ¿verdad? Las experiencias que uno experimentó. Entonces, no hay que sentirlos como culpables en el sentido que soy una mala persona porque estoy pensando esto, pero simplemente, oh, mira, esto es algo que no es hábil, lo debo dejar, ¿verdad? En este contexto hay que ver estos pensamientos. Y después sigue el Buda, bhikkhus, lo que sea que un bhikkhu piensa y considera frecuentemente, su mente se inclinará hacia ello. Si el pensamiento, si él piensa, reflexiona sobre pensamientos apasionados, ha abandonado la impasibilidad y su mente está más inclinada hacia los pensamientos apasionados. De manera similar, si piensa y reflexiona sobre los pensamientos de enojo, ha abandonado la bondad y su mente está más inclinada hacia el enojo. O si piensa y reflexiona frecuentemente sobre los pensamientos crueles, ha abandonado la paz y su mente se vuelve más inclinada hacia esos pensamientos de crueldad. De esta forma, vi el peligro, la inutilidad y confusión de los estados mentales nada saludables y vi las ventajas de cultivar estados mentales saludables. Entonces, esto es algo muy interesante que descubrió el Bodhisattva, el Buda antes que era un Buda, que entre más pensamos algo o más lo entretenemos en la mente, se hace como más fuerte, ¿verdad? El patrón se hace más fuerte. La mente se inclina más a esas clases de pensamientos. Y hoy en día tenemos la suerte que vivimos en una época que esto se puede verificar. Entonces, a través de la neurociencia nos damos cuenta, ¿verdad? Que la experiencia, los pensamientos divinos sí transforman el cerebro, literalmente, ¿verdad? Físicamente transforman la mente. Entonces, el Buda, a través de su propia experiencia, ¿verdad? Introspección, se dio cuenta de lo que hoy estamos descubriendo. Creo que muchas personas en el pasado también se han dado cuenta de esto, pero desafortunadamente no creo que en las tradiciones en que se dieron cuenta o en esas culturas como que
fue tan impactante la enseñanza o no se quedó hasta este día, ¿verdad? Se perdieron las enseñanzas. ¿Seguimos? Cuando residí así atento, alerta y vigilante, un pensamiento de renuncia surgió en mí, entonces reconocí, este pensamiento de renuncia ha surgido en mí. No lleva mi propio daño a dañar a otros o a dañar a ambos. Promueve la inteligencia, apoya la constructividad y me lleva a nirvana. Si pienso y reflexiono sobre este pensamiento una noche o un día, o una noche y un día, no le veo peligro. Sin embargo, pensar y reflexionar... Bueno, déjame tomar un momento aquí. Entonces, lo que es bueno porque no daña a uno, no daña a otros, no daña a ambos y conduce a nirvana. Entonces, la renuncia, dejar ir, o la práctica de caridad o la práctica altruista en acción es algo que es bueno, ¿verdad? No, nadie sufre de eso, no le va a dañar a nadie. Entonces, es en este sentido que se dice que son pensamientos buenos. También la práctica de la bondad y la práctica de la compasión, ¿verdad? Entonces, otra vez, simplemente para que, ¿verdad?, se pueda entender, la ética o la moralidad en el budismo se ve mucho a través de los efectos que resultan a través de esas maneras de pensar, de hablar y de actuar en el mundo. No vienen de otro lugar, ¿verdad? Como leyes o algo así. No, pensar y reflexionar excesivamente puede cansar mi cuerpo y cuando mi cuerpo está cansado, mi mente se cansa. Cuando mi mente se cansa, estoy lejos de la tranquilidad. Entonces, establecí mi mente internamente, la aquieté, la traje a un estado de tranquilidad y quietud. ¿Y por qué es esto? Para evitar que mis pensamientos se perturben. Entonces, aquí ya ahora el Buda está entrando a lo que nosotros típicamente pensamos de la meditación, de no tener pensamientos, ¿verdad? Pero no tener pensamientos depende de condiciones. La condición primera es de tener una mente armoniosa, o lo mínimo pensamientos y intenciones armoniosos, de renuncia, de bondad y de compasión. Entonces, es solo cuando la mente está en este patrón de pensar de manera sana que se calma la mente. Y cuando se calma la mente, también los pensamientos, y ahora puedes dejar ir de esos pensamientos sanos porque la mente ya está en calma, ¿verdad? Entonces es en ese momento, cuando dejas ir hasta de esos pensamientos buenos, que paran los pensamientos, ¿verdad? Entonces no puedes comenzar a comparar los pensamientos, ¿verdad? Porque hemos intentado, ¿verdad? Piensas algo malo y no lo quiero pensar, no lo quiero pensar, pero entre más dices eso y más lo batallas con eso, como que surge más, ¿verdad? Ese pensamiento. No sirve de nada tratar de pelear con él. Entonces, en vez de tratar de batallar directamente y no pensar, cambiamos lo que estamos pensando, ¿verdad? Cambiemos nuestro enfoque en lo que la mente está dirigida. Entonces, ya después de eso, la mente se va tranquilizando y puedes dejar ir de los pensamientos sanos. Y cuando dejas ir de los pensamientos sanos, es cuando uno practica satipatthana, que es la introspección, la observación del cuerpo, de los sentimientos o sensaciones, de la mente, o podemos decir temperamento, y de los dhammas, fenómenos o pensamientos, conceptos, ¿verdad? Pero requiere de la primera etapa, que cambiemos de la manera que estamos pensando. Es muy importante. Cuando residí así, atento, alerta, vigilante, un pensamiento de bondad surgió en mí. Entonces reconocí, este pensamiento de bondad ha surgido en mí, no lleva mi propio daño a dañar a otros o a dañar a ambos, promueve la inteligencia, apoya la constructividad y me lleva a nirvana. Si pienso y reflexiono sobre este pensamiento una noche, un día o una noche y un día, no le veo peligro. Sin embargo, pensar y reflexionar excesivamente puede cansar mi cuerpo y cuando mi cuerpo está cansado, mi mente se cansa. Cuando mi mente se cansa, estoy lejos de tranquilidad. Entonces, establecí mi mente internamente, la quieté, la traje en un estado de tranquilidad y quietud. ¿Y por qué es esto? Para evitar que mi mente se perturbe. Entonces, cuando las personas dicen que quieren parar de pensar, sí hay una razón en eso, que aún los pensamientos sanos que conducen a la tranquilidad son perturbaciones de la mente, ¿verdad? Porque hay algo en la mente que está surgiendo, que no es la realidad, pero una inferencia, un concepto, algo que se está construyendo afuera de la experiencia.
algo que se está construyendo que no es la experiencia directamente. Entonces, podemos ver que hasta que los pensamientos sí perturban la mente, hasta los pensamientos sanos. Uno se cansa, dice el Buda, hasta de pensar pensamientos sanos. Y lo mismo, no lo voy a seguir repitiendo, lo mismo para la compasión, ¿verdad? Entonces se repite otra vez. Y después aquí comenzando otra vez, dice bhikkhus, lo que sea que un bhikkhu piense, reflexione, su mente se inclinará hacia ello. Si frecuentemente piensa y reflexiona pensamientos de renuncia, ha abandonado la pasión. Y si su mente inclina hacia pensamientos de renuncia frecuentemente, piensa y reflexiona pensamientos de bondad o calma, ha abandonado el enojo y la crueldad. Y su mente se inclina hacia los pensamientos de bondad y calma. Habiendo llegado tan lejos, solo tenía que darme cuenta que esos buenos pensamientos estaban pasando en mí. Me di cuenta que mi práctica vigilante ha progresado. Mi incesante atención introspectiva fue establecida en mí. Mi cuerpo estaba relajado y cómodo y mi mente estaba feliz y tranquila y unificada. Entonces, a través de practicar los pensamientos sanos, ¿verdad? El cuerpo se relaja, la mente se tranquila y la mente se comienza a unificar. Ya cuando esto pasa, es decir, que ya no hay pensamientos insanos o malsanos o malos en la mente, ¿verdad? Y aquí estamos hablando muy en particular de los 5 impedimentos. No sé si los conocen, de los 5 impedimentos que se llaman la sensualidad, la ira, la somnolencia, la ansiedad y la confusión, ¿verdad? O ilusión. Ya dejando todo eso atrás, dice, de esta forma, retirando los pensamientos apasionados, retirando los pensamientos de maldad, entré en la primera llana, con la observación y inferencia, experimentando alegría y comodidad basada en el equilibrio mental. Finalmente, y pasa por todas las llanas, pero estoy haciendo un resumen, por eso están los 3 puntitos ahí. Segunda llana, tercera llana, cuarta llana, cuando solo hay upekkha, que es la ecuanimidad y la unificación de la mente, ekaggata. Finalmente, vine a darme cuenta que el nacimiento ha terminado, la vida santa ha sido vivida, se ha hecho lo que tenía que hacer y no hay más continuidad de la existencia. Entonces, bhikkhus, el camino seguro y bueno a ser viajado alegremente ha sido reabierto por mí, el camino equivocado ha sido cerrado. Lo que puede hacer un maestro que busca el bienestar y tiene compasión por ustedes, eso lo ha hecho por ustedes, bhikkhus. Ahí están las raíces de los árboles, los refugios vacíos. Mediten, bhikkhus, que es jhana, el término aquí, mediten es jhana. No se retrasen o se lamentarán después. Este es mi consejo para ustedes. Así fue la declaración del bienaventurado. Los bhikkhus estaban encantados e inspirados por lo que el bienaventurado dijo. Muy bien. Creo que nomás nos quedan unos minutos, pero no sé si podemos salir y entrar otra vez, así para que no se corte en medio. Entonces salimos y entramos otra vez. ¿Ya? ¿Se cortaba o no? ¿Lore? ¿Cuánto falta? Ahí está Maxi. Saludemos a Maxi. Faltan poco más de 7 minutos. Pero salimos y entramos de vuelta. Así no estamos haciendo. Dale. Ya. Muy bien. Continuamos con la grabación después, Lore. Sí. Dale. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano o pueden levantar la manito en Zoom también. Hay una función. Bueno, yo voy a hacer un comentario antes. Sí. Sí, hay una parte donde el Buda dice que es como que si estaba meditando y pensaba mucho, ese sería un trabajo corporal, por así decirlo, y mental a la vez, ¿no? De buscar un equilibrio, ¿no? Eso es lo que más o menos entendí en el sutta, es como que si él se ponía a reflexionar sobre
los acontecimientos que estaba teniendo en ese momento, en esa instancia, tenía como un cierto cansancio, ¿no? Un cansancio Mm, corporal. mm, Entonces la pregunta sería si dentro de la misma meditación y la vida, ¿no? Uno es como que tiene que sí hacer la práctica, pero a la vez no estar pensando tanto en la práctica. ¿Sería algo así? mm. Tiene O sentido por en ahí lo que no. está, sí hay sentido en lo que, en lo que dices, Claudio, que no debemos pensar mucho de la práctica, porque la práctica, el enfoque de la práctica es practicarlo, no pensar pensar en la práctica, ¿verdad? Ah, entonces, pero lo que podemos dividir la sutta en estas etapas. Primero, los pensamientos malsanos que no se deben practicar y se deben eliminar y debes dejar de pensar en ellos. Después, el cultivo, el desarrollo de los buenos pensamientos, ¿verdad? Y después dejar ir de los buenos pensamientos y practicar lo que llamamos como atención plena o vipassana, satipatthana. Y de ahí después entras a jhana. De jhana llegas a la liberación, porque aquí en esta sutta hace el camino muy corto a despertar. Y estas son como las etapas que de la manera que se presentan en este sutta. Entonces aquí cuando el Buda dice que se cansó de pensar, se estaba dando cuenta que hasta los pensamientos sanos o buenos, pensarlos muchos, la mente se cansa de eso, ¿verdad? Entonces uno los deja ir. No trata de pararlos, pero simplemente los deja ir y hace como que un cambio de dirección de su atención, ¿verdad? Una redireccionar de su atención adentro, que se llama satipatthana, introspección. Sati es atención, upa es cercas, colocar, como cercas, tana es colocar. Entonces, literalmente, satipatthana es como colocar la atención cercas, ¿verdad? ¿Y cercas a qué? Al cuerpo, las sensaciones, mente y pensamientos, que es kaya, el cuerpo, vedana, sensaciones o sentimientos, chitta, la mente o el temperamento, podemos decir, y dhamma, que son pensamientos o fenómena. Entonces, tenemos que darnos cuenta de estas diferentes etapas, cómo el Buda nos está planteando el camino. Sí. Entonces es una cuestión de cultivo. Uh-huh. Vamos cultivando etapa por etapa. Y también es bueno saber que, por ejemplo, en el Sutta dice que los pensamientos buenos, sí, sí, son positivos, son buenos, pero también da a entender que también hay que buscar un equilibrio, puede ser también, un equilibrio armonioso, digamos, ¿no? O sea, sí es bueno, es constructivo en cierta etapa, ¿no? En la parte número 4, digamos, la cuarta etapa, ¿no? Cuando él ya se dio cuenta sobre los pensamientos, ¿no? Que también hay que buscar un equilibrio, ¿no? Es así. Yo diría que si puedes pensar pensamientos buenos todo el día, hazlo. No busques equilibrio. Pues, ¿sabes qué? 2 horas pensé pensamientos buenos, ahora voy a pensar 2 horas pensamientos malos. No, no busques esa clase de equilibrio. No te va a servir para nada. Sí. Entonces, aquí lo más posible que puedas pensar pensamientos armoniosos, hazlo, por favor. Te suplico que lo hagas, ¿verdad? Pero date cuenta que aún así te vas a cansar. Es como todo lo bueno, ¿verdad? Creo que a todos aquí nos encanta el chocolate, ¿verdad? Pero uno después de comer tantos chocolates se harta, ¿verdad? Entonces, el cuerpo no puede solo sobrevivir de chocolate. La mente también se perturba después de pensar tanto porque usa mucha energía, ¿verdad? Se requiere mucha energía, mucho esfuerzo, mucha voluntad para solo pensar pensamientos buenos, aunque ya sea nuestro nuevo patrón mental de solo pensar pensamientos buenos, aún así se requiere esfuerzo para mantenerlos. Entonces, ya cuando uno está pensando pensamientos sanos, la mente está en un estado tranquilo. Cuando la mente está en un estado tranquilo, ya se puede dejar ir la parte intelectual de la mente y simplemente practicar la introspección o satipatthana. ¿Sami? Bien. En una parte dijo algo de los valores, esto a la hora de correr los malos pensamientos, pero también tenemos que tener como el foco
en qué valores tenemos. Ahí no sé si lo puede ampliar un poquito más en esa parte de, porque como que no hacerlo forzoso, porque yo justamente en esta semana estuve hablando del tema de encontrar mi equilibrio en la meditación, y esto de enfocarnos primero en correr esos malos pensamientos, pero a la vez también qué valores tenemos, porque si no estamos con los valores bien nítidos en nuestra mente, es como una lucha para querer forzar tener pensamientos buenos. Ujú, No sé si se entiende un poco, o ujú. María un poquito. No, así es como lo dices, así es. Entonces, todos ustedes están aquí porque encuentran algo de valor en la práctica, en la meditación, ¿verdad? Si no lo valoraran, no estuvieran aquí, estuvieran haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, para practicar los preceptos o la buena conducta, para practicar la meditación, uno tiene que valorar esas cosas, ¿verdad? Y es solo cuando uno en realidad entiende por qué lo está practicando, ¿verdad? ¿Qué es el beneficio? ¿Verdad? ¿A qué conduce? ¿Qué es el objetivo? Después uno lo hace, ¿verdad? Aunque tenga que trabajar uno mucho, ¿verdad? Por eso muchos seguimos nuestras carreras, estudiamos, entrenamos muchos años, entrenamiento académico o afuera, para realizar algo, un estado de una profesión, porque valoramos eso. Ah, ser un doctor es bueno, ser un ingeniero es bueno, ser un maestro es bueno, ¿verdad? O ser un artista es bueno, ¿verdad? Ya cuando tienes ese valor, vas a hacer lo que tienes que hacer para llegar ahí, ¿verdad? Estudiar toda la noche, trabajar 12 horas, ¿verdad? Hacer todo lo que tengas que hacer, no te importa porque tú valoras eso. Entonces, si tú valoras la renuncia, la bondad, la compasión o el despertar, ¿verdad? El objetivo final, entonces toda la práctica va a ser fácil. Pero si tus valores están en oposición con lo que dice el Dhamma, es difícil, ¿verdad? Entonces, si tus valores es yo quiero placer, yo quiero más cosas, yo quiero más fama, va a ser muy difícil practicar el Dharma, ¿verdad? Porque todo lo que dice el Buda es dejar ir de eso, entonces no te va a gustar. El Buda me está tratando de controlar, dice que no me puedo tomar mi vinito y que no puedo mirar películas y que no puedo bailar y, ¿verdad? Cosas así. Y yo quiero andar con muchas parejas y el Buda me está tratando de controlar. No, el Buda, no, si tú quieres hacer eso, hazlo, pero tienes que saber que va a traer daño, ¿verdad? Que va a conducir a cosas malas en tu vida y va a traer sufrimiento. Pero ya cuando entiendes que el Dharma te va a traer felicidad y que te va a ayudar, es fácil practicarlo, ¿verdad? Entonces, este es el contexto ético de los pensamientos y de las intenciones y de la perspectiva que tenemos en la meditación y en el Dharma. Bien, bien. También como saber qué es lo que queremos eliminar, esto de sentarnos a meditar, pero saber esto, de detectar qué es lo que no nos hace bien, que no es satisfactorio, que no nos hace bien. No, pero no era esa la palabra que dijo. Pensamientos no hábiles, Uh -huh. que es lo que no quiero dejar entrar, como dijo, correrlo, pero no de manera forzosa, porque claro, uno dice, uy, no, esto no lo tengo que pensar, no lo tengo que pensar, y es como que se torna muy forzoso, y es como que la meditación hace picos, una cosa así. Bien, como tener un foco en, en nuestros valores a la hora de empezar. Bien. En el chat, Patty dice que es unificación. Entonces, aquí cuando estamos hablando de unificación, depende qué término estemos usando. A veces se puede usar unificación para samadhi, a veces se puede usar para ekagata. Entonces, si estamos hablando de samadhi, sama es completo. Di es como un estado, un pensamiento, algo así. Entonces, es la unificación o que la mente está completa o sana, ¿verdad? Está en un estado de homeostasis, algo así. Sí. Si estamos hablando de ekagata es que la mente está como solo en una cosa. Y la mente en ese estado solo está en lo sano o en lo bueno, ¿verdad? Ya no hay cosas malas. Entonces, cuando hablamos de unificación, estamos hablando de que la mente en realidad la mente está buena. Es lo que estamos hablando de samadhi o de ekagata,
que la mente está establecida o completamente llena de lo bueno o de lo armonioso o tranquilo o lo que sea. ¿Alguien más quiere preguntar? Hay que sacarse las dudas, vamos. No sé si alguien más tiene una pregunta. A mí, sinceramente, esto del exceso de pensamiento es lo que últimamente por ahí estoy teniendo, esto de exceso de pensamiento. Y cuando dijo también exceso de pensamiento de lo bueno, que también el cuerpo se cansa. Es como encontrar también el equilibrio ese que no excederse. No sé cuándo uno lo detecta a lo bueno, no sé cómo uno lo detecta, eso que se está como excediendo de pensamiento. Entonces es cuando el cuerpo se cansa, ¿verdad? Es lo que dice el Buda aquí, cuando el cuerpo se cansa o tal vez sientes como un poco de somnolencia o letargo, entonces, ¿sabes qué? Ahora puedo tomar un tiempo para hacer otras cosas, no sé, estudiar o otra clase de meditación o practicar la caridad o recitaciones budistas o ayudar personas o cosas así. Entonces, si nos damos cuenta en cualquier momento que la meditación nos está dañando más o hay un impedimento muy fuerte que en este momento no se puede superar, entonces debemos tratar de intentar otra meditación, porque el Buda enseñó varias meditaciones, ¿verdad? Varias diferentes maneras de meditar dependiendo de las personalidades de las personas. Entonces, si nos damos cuenta, mira, estaba practicando pensamientos sanos todo el día y ahora como que ya me cansé, no puedo pensar, está bien. No tienes que pensar, haz tus deberes en la casa, sigue haciendo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero siempre cuando te das cuenta que hay un pensamiento no hábil en la mente, en ese momento tienes que traer los pensamientos sanos otra vez, ¿verdad? Para superar lo que no es bueno. Bien. Como que se va tornando como un hábito el pensamiento, como que lo vamos detectando cada vez más, ¿no? Como que viene un pensamiento no hábil y es como que lo vamos detectando y ahí como que lo podemos manejar un poco más. Bueno, esto es lo que dijo de la práctica. Entonces, la práctica de la meditación o de esta práctica específica de pensamientos sanos es como aprender un lenguaje, ¿verdad? Al comienzo no te recuerdas de todos los términos, no sabes muchos, es muy difícil, pero después comienzas a entender, escuchas a otras personas, sé lo que están diciendo, aunque no puedas hablar, ¿verdad? Y después sabes hablar un poco y hasta llega un día que comienzas a soñar en ese lenguaje, ¿verdad? No tienes que intentarlo. Ahora mi patrón es pensar en ese lenguaje, ¿verdad? Entonces, la bondad, la caridad, el altruismo, la compasión es otro lenguaje mental, ¿verdad? Es como aprender un lenguaje. Entonces, va a llegar el día que solo vas a soñar así y vas a pensar así porque tantos años de desarrollar la compasión y la bondad que aprendiste el lenguaje de lo bueno. Bien. ¿Stella? Sí, buenas noches. Quería preguntar, detrás de también con los pensamientos buenos, cultivándolos y cultivándolos, ¿no puede llegar también a esconderse el ego? A creerse una permanencia en una bondad, en un ser que porque es bueno, puede persistir, ¿no puede haber como que el ego también haga esa trampa? Nuestro propio ego, del que se identifica con el bueno, el santo, el bueno. ¿No puede ocurrir eso? Entonces creo que debemos entender la diferencia entre desarrollar estados armoniosos en la mente y
como identificarse con esos estados y decir, yo soy una persona buena. Creo que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno es como más de orgullo, egocéntrico, y el otro es más como un intento de mejorarse, ¿verdad? Entonces, sí, claro que está ese peligro, ¿verdad? Pero el alternativo es pensar pensamientos malos y eso, ¿verdad? Nunca se puede apoyar, ¿verdad? No podemos justificarlo. Entonces, sí, hay ese peligro, pero creo que aún así nos surge y es un peligro que podemos aceptar en el camino porque vamos a tener amigos espirituales en el camino, tenemos maestros y ellos se van a dar cuenta y te van a decir, mira, yo sé que estás pensando lo bueno y cosas así, pero como que ahora te lo estás llevando a la dirección que no es adecuada, ¿verdad? Ahora te crees muy santito o algo así, entonces, ¿verdad? Y por eso el Buda dice que la vida santa es imposible sin buenos amigos. Muchas personas piensan que los budistas o los monjes budistas un monje se va solo a una montaña o se mete en una cueva o en un bosque. El Buda nunca dijo eso. De hecho, el Buda lo prohibió. No dejaba a los monjes que se vayan solos. Los monjes siempre iban en grupos y diferentes partes del bosque, ¿verdad? Pero siempre estaban en un grupo, aunque tal vez no se veían todos los días, para que podían reunirse cada tercera noche para hablar sobre el Dhamma. Entonces, de la misma manera, el Buda dice que el Dharma, otro ejemplo, que el Dharma es como una serpiente. Hay personas que agarran el Dharma de la posición que no es adecuada y la serpiente se da la vuelta y lo muerde a uno. Pero una persona que sabe que es sabio con el Dhamma lo agarra de la cabeza o del cuello y así la serpiente no lo muerde. Entonces, nosotros cuando practicamos también tenemos que saber que la mente es muy lista y puede distorsionar cualquier enseñanza para servir su propio propósito egocéntrico. Y por eso es muy importante tener maestros, amigos espirituales en el camino y estudiar lo que dijo el Buda. Porque si nosotros nomás tomamos nuestra propia mente como la única autoridad, ahí es cuando caemos en problemas, ¿verdad? Gracias. Esto es lo que dijo otra vez. Esto es lo que dijo como de nutrir la mente, ¿no? También eso, porque si queremos eliminar malos pensamientos o pensamientos no hábiles, cómo nos estamos nutriendo cada día. Por ahí digo esto de estar las 24 horas leyendo o solamente en silencio, ya que uno tiene una vida social, pero sí dónde enfocarnos, detectar qué entorno nos hace bien, y como dijo esto de tener amigos espirituales. Claro, cómo lo nutrimos al día cotidiano. Sí, entonces el Buda habla de acciones bondadosas o acciones altruistas o compasivas. Entonces, en realidad, la meditación es la práctica o el comportamiento de uno se puede hacer la meditación en sí misma, ¿verdad? El comportamiento en un momento llega a ser la meditación en sí misma. Entonces, cada palabra, cada acción que hacemos durante el día debe venir de un lugar compasivo, altruista, bondadoso, ¿verdad? Para ayudar a otros. Entonces, aunque uno no esté pensando todo el tiempo, bondad, 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 compasión, compasión, si cada palabra y cada acción que haces viene de una buena voluntad hacia todos los seres, entonces ahí estás practicando la meditación, ¿verdad? No tiene que ser tan conceptual o intelectual la práctica de pensamientos buenos, porque en el budismo un pensamiento también se puede pensar como un estado mental, ¿verdad? No solo un pensamiento, pero podemos decir un estado de compasión. Es muy diferente que pensar la palabra compasión, ¿verdad? Hay como dos cosas ahí. Pensar la palabra compasión y un estado de compasión en la mente. Vitaka, pensar, como se usó en este discurso, se puede utilizar para las dos en realidad. No hay una tan grande distinción que se puede hacer. Entonces, mientras que estemos en un estado bondadoso o sano, compasivo, altruista,
y realizamos actos compasivos, bondadosos, estamos practicando. Entonces, digo esto para que no piensen que solo es de pensar, bueno, pero también realizar esos pensamientos en la vida cotidiana, como hacer amable a las personas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras hoy? Oh, por favor, ¿me das esto? Muchas gracias, porque a veces vamos a la tienda y no damos las gracias, ¿verdad? Y nomás das el dinero y te vas y nada así, ¿verdad? O no saludas a la persona que te está sirviendo. Entonces, hablar con compasión, hablar con bondad, hacer acciones de manera gentil y cosas así, es la práctica en sí misma también. Van, te quedan 9 minutos. No sé si hay una pregunta que les urge y después de esta última pregunta podemos terminar. Les puedo dar una bendición y con eso terminamos hoy. ¿No? Bueno. No. Déjenme compartirles una bendición. Por el poder del Buda, el despierto, dama sus enseñanzas, sanga sus discípulos, que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Sabitio vivanjantu. Sabero Govinasatu. Mate Bhavantuanterayo. Sukhiti Gayuko Bhavetu sabbe mangelan. Rakantu sabbe devata. Sabbe buddhanubhavena. Sabbe dhammanubhavena. Sabbe sanganubhavena. Sada soti bhavantu ti. Gracias por la invitación otra vez y pues espero la próxima invitación. Gracias, Bante, por Gracias. estar. Namaste, gracias, Bante. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Lore.